por Faraday, no sé si eso, yo lo tengo anotado para preguntar, este cuadrito lo saqué del modelo de informe, que te Perfecto. piden, bueno, la carga experimental y la cantidad de carga calculada por Faraday. En realidad como que yo sentía que esto justo acá no tenía sentido, porque vos vos de hecho por la carga experimental lo reemplazás en Faraday y ahí sacás el número de, el número de electrones y todo eso, entonces como que después volver a calcular la carga por Faraday, como que me parecía que no tenía mucho sentido, pero dije, bueno, lo anoto para preguntar. Eh, Sí, no, yo la verdad es que no tengo tan claro qué es lo que se espera ahí. Vos, Luca, Eh, la verdad que no. porque, Lo que puede ser que tenga que calcular es con los moles de hidrógeno de gases ideales, por lo que yo entendí, que a partir de esos moles vuelvan y calculen la cantidad de carga que circula. pero como que te claro, va a dar lo Con mismo la, porque vos con la usaste la medida. carga experimental para calcular la cantidad Sí. de moles por Faraday, entonces como que haces de No, vuelta, Igual, como igual, estás no, igual, poniendo pero al mismo igual lugar. para la hay dos carga, cosas distintas. sí, Ah, ok. claro, la carga experimental va a ser la corriente por el tiempo, ¿no? Sí, sí, de hecho lo Y, tengo y- acá. y esta Ah, carga debería, y esta carga debería ser lo que vos, lo que circula según, ponele, obtuviste tantos moles de hidrógeno, de ahí volvés al número de electrones y con ese número de electrones calculás la cantidad de carga. claro, Ok. ¿Me seguiste o sí, claro. no? Sí, No. también yo, escúchame, Nina, también por cómo está escrito en el Sí, cuadro, sí, sí, ¿no? sí. Uno mide corriente y tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculas la carga? Solamente con esas dos mediciones, de corriente y tiempo. No, multiplicás corriente por tiempo, porque Corriente eso por tiempo multiplicás y calculás una carga en Ujú. coulombs, ¿no? Claro, sí. Y esa es la carga que ahí te llama carga experimental, Ujú. ¿sí? Que Sí. tiene que ver con cómo seteaste vos tu equipo experimental en el momento, en corriente, y cuánto tiempo mediste en el cronómetro, ¿no? Ujú. Después, también medís el volumen que se generó tanto de hidrógeno como de oxígeno, ¿no? Y a partir Ujú. de esos volúmenes generados vos podés calcular el número de moles, que lo haces por gases ideales, ¿no? Ujú. Y a partir de esos números de moles, tanto de hidrógeno como de oxígeno, vos podés pensar, bueno, qué carga tiene que haber circulado para generar ese número de moles, ¿no es cierto? Y Ujú. O ahí la sea, carga, sería, donde pones los moles, sería poner los moles de lo que vos calculaste, pero por gases ideales, no por Faraday, tipo. claro, acá Claro. el número de moles generado vos lo tenés que calcular a partir de la ley de gases ideales y del volumen que mediste en las buretas, Ujú. Claro. ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esta cantidad de carga calculada por Faraday, entiendo que es, Luca entiende lo mismo que yo, a partir de esos moles que vos mediste, ese Ujú. volumen que mediste y los moles que calculaste, y a partir de eso decís, bueno, según la ley de Faraday, yo necesito tantos moles, y hago la estequiometría de la reacción, y sé que necesito tantos moles de electrones por cada mol de oxígeno o por cada mol de hidrógeno, y entonces con eso calculo la carga, Ujú. que es un Nina, valor más Sí. teórico. Sí. más abajo te pide el número de moles calculados por Faraday, ¿no? ¿O O no? sea, sí, o sea, claro, sí. Acá dice. Claro. Sí, a mí lo que siempre me pareció raro de pedir las dos cosas es que es la misma comparación, comparar los número de moles medidos realmente usando ley de gases ideales y número de moles generados por ley de Faraday con comparar carga experimental y carga de Faraday. Sí. O sea, me sonaba como repetitiva la Sí. comparación y por eso siempre me pareció raro que estuviera eso ahí. Sí. O sea que Pero podría directamente usar solamente como la comparación de los moles, porque sí, o sea, es redundante como Sí, repetir. sí, exacto, Se a mí me muerde resulta la eso. cola, como que es recursivo, de alguna sí. Claro, manera. sí, es seguir sobre lo mismo y no tiene Así sentido. que si no les hace mucho sentido, está bien que no les haga mucho sentido. Háganlo igual. Pero sí, Ok,
Y después, bueno, acá calculé la diferencia relativa porcentual, me dio esto acá, o sea, esto es hidrógeno, pero cuando bajo ahí, esto era oxígeno, justo acá, perdón, aprovecho y lo corrijo. Bueno, gases ideales, número moles de oxígeno, como que la diferencia relativa porcentual es bastante más chica bueno, es más chica en oxígeno que en hidrógeno y es como que no sabría, como que, no sé, acá, como que rari, no sé. O sea, y como que lo comparábamos con Vicky, porque con Vicky hicimos las mismas cuentas, o sea, nada, nos dio más o menos lo mismo a las dos, entonces como que no sabíamos muy bien, bueno, cómo justificamos esta diferencia que hay entre las dos cosas. A mí lo único que se me había como ocurrido un poco pensar, pero por una cuestión simplemente de ver los números bien en crudo, no por una cuestión de que se me haya ocurrido otra cosa, era que uno supone que el volumen que se produce de hidrógeno debería ser el doble, Sí. y en realidad la que se produjo fue como un 80% de ese doble, la que debemos obtener nosotros, entonces que tal vez esa diferencia haya como aumentado esa diferencia porcentual, pero también tampoco yo terminaba de entender mucho cuál era la gracia del análisis nuestro que podemos hacer de esa diferencia porcentual. Sobre todo por otra pregunta que también tengo, que si quieren dejamos por un poquito más adelante, pero se supone que todo esto, lo que se busca con todo es comprobar las leyes de Faraday, y lo que no termino yo de entender es, nos está dando mucho mejor con Faraday, y cómo hago para como justificar, o sea, a mí me dio mucho mejor calculando los números de moles de oxígeno 2 y de hidrógeno 2 con Faraday, me dio mucho más evidente que es el doble y todo eso, que con el volumen, que con gases ideales. No entiendo cómo justificar entonces que... Vicky, escúchame una cosa, es que cuando vos haces la cuenta con Faraday, lo que estás usando es directamente la teoría. Claro. Entonces, cuando vos usás directamente la teoría, es lógico que te diga que en un caso vas a tener el doble que en el otro. ¿Se entiende? Okay. Sí, porque sí, lo que sí. estás haciendo es como diciendo, cuando hago el cálculo estequiométrico me da que tiene que ser el doble. Y sí, porque partís de eso, ¿no es cierto? Claro, claro. Después hay que ver si cuando haces el experimento lo comprobás experimentalmente. A mí me llama la atención que haya dado tan distinto. Yo en el momento no hice las cuentas. Todos tienen los mismos volúmenes, porque fue lo que medimos en el momento. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, porque con Vicky yo le iba diciendo, che, me dio rari, fíjate si cuando lo haces vos te da distinto, porque capaz yo le pifié los dedos a la calculadora y le dio más o menos lo mismo que a mí, redondeando un poco más, un poco menos, entonces es como raro. Los volúmenes, ¿cómo eran? Porque acá no los estoy viendo. Sí, 18,75 es el final. Claro, o sea, en ambas buretas teníamos 24,7, en la bureta donde estaba la reducción 14,85 y en la de la oxidación 18,75. Ok. Si no me equivoco. Sí, es lo que da, casi 6 mililitros. Y casi 10. Sí, 9,85 más o menos. Bueno, ahí habría que ver, o sea, a lo mejor si hubiéramos hecho este mismo experimento varias veces, con distintos equipos, ¿no? Podríamos haber tenido distintos valores y sacar alguna conclusión. Acá, ¿qué podría llegar a pensar uno? Que a lo mejor estaba mal ubicado el electrodo y se generaban algunas burbujitas de oxígeno, ponele, que no entraban en la bureta y que se perdían, por ejemplo, y que a lo mejor hubo algunas burbujitas que se perdieron porque no terminó de burbujear bien dentro de la bureta y no lo chequeamos, no nos dimos cuenta. No sé, como alguna cuestión así experimental que haya dado. Claro, o sea, que el dispositivo estaba mal armado, digamos, y claro, por eso derivó
en esto que estamos viendo acá, que vemos como una diferencia relativa porcentual como muy grande, digamos. Que a lo mejor haya habido algún tipo de no hermeticidad en la bureta, que haya hecho que descendiera más una de las columnas de líquido, pero no porque ascendían burbujas desde abajo, sino porque entraba aire desde arriba, por ejemplo, y que no nos hayamos dado cuenta. O sea, hay un montón de cuestiones experimentales que pueden hacer que el resultado no te dé lo que predice la teoría. ¿Sí? Claro. Entonces, que un experimento no te dé y no se ajuste perfectamente a lo que predice una teoría, no implica que la teoría tenga que ser desechada. Claramente Claro, tengo que medir porque muchas si hubiéramos veces. si lo hubiéramos repetido, o sea, podríamos como incluso haber hecho una comparación entre lo que falló en uno y lo que salió bien en Tal otro. cual, ¿sí? O de repente ves que en 4 equipos te da perfecto o muy cercano a lo que predice la teoría, y en este equipo te da distinto. Bueno, decís, acá algo está fallando. Claro. En este caso no lo podemos hacer, porque lo hicimos una sola vez, no lo repetimos, medimos un poco menos del tiempo que estaba estipulado, porque te acordás que teníamos el papel que nos tapaba y nos quedábamos como ciegos en un momento, ¿no? De la lectura de la bureta. Entonces, bueno, aproximadamente da lo que predice la teoría, habría que constatarlo, ¿no? Habría que seguir midiendo, eventualmente. Una pregunta, Mercedes. El número de moles calculados por ley Faraday, ¿tenemos que usar la cantidad de carga experimental o la calculada? Porque ahora me mareé con eso también. Claro, o sea, yo usé la carga experimental para calcular los moles Claro, yo también. Faraday. Espérame, ¿cómo número de moles? Porque viste que, siguiendo el orden de la tabla, poner lo que habíamos hablado antes, a vos te piden, bueno, los volúmenes, te pide que calcules el número de moles de hidrógeno generado por gases ideales, la cantidad de carga calculada por Faraday, y después de eso, el número de moles también de hidrógeno generado por Faraday. Mi pregunta es, yo antes antes de hoy había calculado todo tomando en cuenta la cantidad de carga experimental, o sea, la de corriente por tiempo, y ahora estoy dudando de si tal vez este número de moles calculados por Faraday debería haberse calculado con la cantidad de carga también calculada. La verdad es que no está claro. Según lo que figura acá en el informe, no está claro lo que tiene que calcular. Es muy razonable que tengan dudas, ¿sí? Yo la verdad es que no reparé en estos detalles de que realmente no está claro. En tal caso, cuando escriban el informe, dejen bien aclarado qué es lo que están calculando. Claro, o sea, yo lo calculé con la carga experimental porque, o sea, de hecho, como que armé el y dice, bueno, copy-paste del cuadro, y lo revisé cuando lo empecé a completar, hice todas las cuentas y lo empecé, y dije, como mucho después. Entonces todos los números, este número que está acá fue calculado con la carga experimental del aparato. O sea, Sí, Claro. pero es que sí, pensá que me vos parece vas a que eso es sacar lo que la tiene carga de sentido. Faraday en base a los moles de gases ideales. Claro. Si volvés a usar esa carga de Faraday para calcular los moles de Faraday, vas a obtener el mismo número, es como hacer y deshacer la cuenta. Que eso Claro. es calculado con la carga experimental. Lo bizarro para mí es el tema de la carga calculada por Faraday. Eso como que no, me pareció siempre como que eso, que era comparar dos veces lo mismo. Pero sí, no, con la carga experimental. Pero sí, es verdad que como que te descoloca el cuadrito. Sí. Nada más es un cuadro gigante, como que vos lo veías, era como, uy, un montón de cosas. Larguísimo. Bueno, es medio largo el cuadro, pero en realidad lo que necesitan entender para poder hacer estos cálculos es muy sencillo. Sí, ¿no? claro. Sí. Sí, o sea, era bueno, como un poco de confusión de eso. Después, no sé si alguien quiere preguntar algo más de esto, porque yo ya que tengo dudas de solubilidad, pero no sé si alguien quería preguntar algo de redox. Sí, yo tenía, o sea, como que sigo sin entender bien entonces cuál es la idea final, digamos, de todo esto, o sea, cuál es como que siento que lo que obtuvimos
con gases ideales claramente es distinto por todo esto que estamos hablando, por la posibilidad de que el dispositivo haya estado mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, si justamente cuando vos calculas con Faraday estás haciendo algo como teórico, entonces, ¿qué sentido tiene comparar? Como, no termino de entender a qué llegamos, como el punto de todo esto. Claro, vos por un lado tenés una teoría, ¿no es cierto? Que te predice, te dice, bueno, si durante tanto tiempo haces circular una corriente de tanta intensidad, vas a tener tal carga de electrones circulando, ¿no es cierto? Y a partir de esa carga de electrones, podés calcular el número de electrones que tenés, ¿no? El número de moles de electrones que circularon ahí. A partir de ese número de electrones que circularon, vos podés decir, bueno, la especie que se reduce, ¿no? Y planteás una hemireacción de reducción, y la especie que se oxide, planteás una hemireacción de oxidación. Y podés calcular cuántos moles te predice la teoría que vas a generar tanto de hidrógeno como de oxígeno. Claro. ¿No es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, vos experimentalmente medís volúmenes, tanto de hidrógeno como de oxígeno. Sí. ¿No? Y a partir de ese volumen también tenés una teoría, que es la de gases ideales, que te permite calcular cuántos moles de hidrógeno y cuántos moles de oxígeno se están generando. Entonces Claro. lo que estás haciendo es comparando esos dos valores. Ok, ¿Sí? ok. Sí. Genial. No, bueno, de repente, por ejemplo, imaginemos una situación experimental real, ¿no? A lo mejor la ley de gases ideales ya está perfectamente aceptada en la comunidad científica, ¿sí? Entonces Claro. vos en esa ley confiás, digamos, ¿no? Y la que estás poniendo a prueba es la otra, la ley de Claro, bueno, Faraday. yo medio que hice eso cuando calculé la diferencia porcentual relativa, o sea, tomé como mi valor como real, el que se supone que es de gases ideales, porque porque estoy queriendo comprobar lo otro, se supone. Claro, bueno, eso digo, ¿no? ¿Cómo se para uno como experimentador? Claro, Y de repente, a lo mejor lo que todavía no está, ahora ya sí, pero lo que todavía no está aceptado en la comunidad es la ley de Faraday, ¿no? Entonces lo que vos querés probar es eso. ok. Yo lo charlaba con unas compañeras que tipo que ya cursaron esta materia y que también hicieron esto, y les comentaba que, o sea, a ellas lo que les había pasado era que la diferencia porcentual había sido más grande en el oxígeno que en el hidrógeno, y como que lo habían sabido justificar desde gases ideales, ¿no? Como de, bueno, que el hidrógeno, como es más chico, o sea, digamos como que, no sé si cumple mejor con la ley de gases ideales que el oxígeno. Entonces también como que, nada, era eso, como que habían podido justificarlo desde ahí, pero Es que en no. realidad, en las condiciones en las que estás midiendo, los dos tendrían que cumplir bastante bien gases ideales, y este número, este error tan grosero, no se puede atribuir a que se esté desviando de la ley de gases ideales. Claro, ok. Y acá evidentemente pasó alguna otra cosa con el equipo. Ok. Che, Nina, y decís que les había dado al revés la tendencia, pero los números también eran así de No, grandes, un eran mucho más 11%. chicos. No, eran mucho más chicos. Y de hecho, o sea, tal vez Claro. el error del oxígeno era algo como esto, pero el del hidrógeno era mucho más chico. Sí, yo siento que daba más o menos bien esto, ¿no? No sé Sí, ustedes sí. Yo tengo que pasó recuerdos algo acá, sí. Mm. No, era eso, como que los números eran mucho más chicos, o sea, según lo que me comentaron mis compañeras, entonces como que a mí también dije como, che, ¿qué onda? Como que, no sé, como qué pasó acá y cómo justifico lo que pasó acá, pero bueno, entonces me quedo tranquila con que, bueno, es una cuestión instrumental que te puede pasar, o experimentar cuando armas un dispositivo. Sí, Y después, incluso yo estoy pensando, a lo mejor el volumen final, no sé si alguien más lo miró, yo lo miré y les dije el número, pero a lo mejor el volumen final era 13,85, no 14,85, ponele, claro, ¿no? Y es muy difícil mirar el volumen al revés en la bureta, confunde un montón. Entonces, hasta eso podría ser, y ese sería un error súper grosero. claro, 1 mililitro de volumen cambia un montón. Es un montón en estos volúmenes que están midiendo 6. Fíjate que
Por ejemplo, si fuera ese el problema, prácticamente sí estarías en los números. Claro. Bueno, ya que estoy compartiendo la pantalla, aprovecho y voy a la parte de solubilidad. Perdón, siempre esto me haría un montón acá. O sea, yo calculé, digamos, bueno, los PKPS, los KPS, y bueno, o sea, todo esto con el valor de potencial bueno, del electrodo de referencia, ¿no? Con el mío. Y bueno, para lo que yo hice yo y Sol hicimos con el cloruro de plata, y bueno, el resto los cálculos, o sea, el resto agarré valores, bueno, de los que estaban en la foto, de los que habían hecho el resto de los chiques, y lo calculé con el valor del electrodo de referencia. O sea, claramente, particularmente entre este y este hay como más diferencia. Lo que sí es como que es como que digo, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de esta experiencia? ¿No? Como que yo dije, bueno, o sea, finalmente la idea es ver que, o sea, vos cuando agregás la solución B a las soluciones como con las que teníamos que trabajar, todos vimos un precipitado, con lo cual, bueno, o sea, tenemos KPS súper chiquitos para todos, y eso, bueno, como que explica el hecho de que vos le pusiste un par de gotitas, esa solución automáticamente precipita, pero es como, bueno, es como, yo puedo decir, estos PKPS que yo calculé, o sea, que tienen una diferencia con el bibliográfico, cómo los explico, o si finalmente no es tan importante la diferencia que hay, porque, no sé, tal vez estamos como acostumbrados a trabajar como, bueno, con un margen de error mucho más chico, porque finalmente eso, cuando ves el KPS decís, ah, no, bueno, pero es re chiquito igual y mis observaciones experimentales igual las sigo como justificando con esto. Entonces es como que no sé muy bien qué poner en el análisis de todo lo que está acá. Acá hay una cuestión importante. Uh-huh. Evidentemente, si uno va a medir un KPS, ¿sí? Vas a usar un equipo que esté en óptimas condiciones, algo más robusto que los equipos estos que usaron ustedes. ¿Sí? Claro. Si yo lo quisiera determinar como para que, no sé, ponerlo en un handbook, ¿no? Uh-huh. Claro. De química. Y para que quede como valor de referencia. ¿Sí? Uh-huh. De todas maneras, vos fijate que con un equipito de mesada, barato, ¿sí? Con electrodos que estaban un poquito secos, que los tuvimos que ir regenerando, porque varios tenían electrodos que no estaban en óptimas condiciones. Imagínate que estos electrodos no se usan desde hace 1 año y medio, ¿sí? Muchos estaban secos, bueno, ya vieron todo lo que pasó. Pero Uh-huh. más allá de eso, lo importante es que vean que a partir de una medida electroquímica, yo puedo calcular esos valores de KPS que parecen como, cuando te lo explican en teoría, que te dicen, bueno, el KPS del ioduro de plata es del orden de 10 a la menos 16. Y vos decís, ¿cómo calculan esto? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo se calcula ese valor tan ridículamente chico? ¿Cómo haces? Porque tenés que pensar cuánto se disuelve de esa sal, que es una nada. ¿Cómo medís, ¿no? Experimentalmente eso? ¿Cómo lo abordarías? Bueno, una posibilidad sería agarrar sal, ponerla en agua y intentar disolverla, filtrar perfectamente eso y medir cuánto tenés de plata y de ioduro en solución. Claro. Es como ridículo pensar que vas a poder medir eso, porque es tan chiquito, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, con una medida electroquímica, podés llegar a un valor que, fíjate, que medido a las apuradas, por gente inexperta como ustedes, que nunca hizo este tipo de medidas, etcétera, da un valor bastante cercano. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Entonces, a mí me parece que un poco la idea de la práctica es esa, que ustedes vean cómo se puede abordar desde la electroquímica este tipo de mediciones. Claro. ¿No? Y que puedan relacionar también conceptos como pilas y electrólisis con equilibrio redox. Uh-huh. Otra práctica que hubiera sido linda es hacer complejos, ¿no? Y de repente tener una solución de plata y agregar, no sé, amoníaco. No, es que eso igual eran los ensayos cualitativos que están
Claro, pero vos pensás que esos mismos ensayos cualitativos que hiciste, también los podrías llegar a medir con Claro, sí, un abordaje de este tipo, y claro, medir, por ejemplo, una constante de formación de complejo. claro. ¿Sí? Y también con estos mismos cálculos podés calcular esa constante de formación de complejo. Ujú, ¿Sí? Porque el complejo, si bien te queda en solución, pero ya al formar un diamín plata, ponele, la plata no está disponible como plata más. ujú, Te queda una concentración de plata más muy chiquita, porque la constante de formación de complejo es muy grande. Entonces ujú. también esa concentración muy chiquita de plata te cambia el potencial cuando vos estás midiendo, y a partir de esa diferencia de potencial podés calcular la constante de formación de ese complejo. ¿Sí? Ujú. Es un poco esa idea de decir, mirá qué interesante esto, y cómo puedo, a partir de una medida muy sencillita, electroquímica, calcular un montón de constantes de equilibrio, de distintos procesos, ¿no? Acá está ejemplificado con equilibrio de precipitación, pero podés medir un montón de constantes. Claro. Bueno, y una última pregunta que la venía pensando cuando estaba analizando ahí con Nati ya lo charlamos un poco en en el labo, pero cuando veíamos los ensayos cualitativos, sobre todo lo que era, ay, me tengo que acordar de los nombres, ¿no? Pero, bueno, o sea, el primero, o sea, nada, sí, era lo que era el carbonato de sodio y después creo que era sulfato de sodio, que, o sea, bueno, le agregábamos ácido clorhídrico y bueno, se formaba el precipitado que era no, el ácido clorhídrico, no, que le agregábamos el clorato que es bario eso. Bueno, y se formaba la sal, el precipitado, y después le agregabas ácido clorhídrico y en la del carbonato se redisolvía el precipitado, en el del sulfato no. Y lo que Nati había dicho era que en un caso, o sea, estábamos trabajando o sea, en el caso del carbonato era la base conjugada de un ácido muy débil, entonces cuando vos le subías el pH, bueno, se desplazaba. Bueno, no sé si quieren muestro los equilibrios porque los tengo ahí Dale, anotados. mostralos. Es el ácido carbónico. Claro, el ácido carbónico, Ujú. bueno, eso, o sea, En bueno, realidad, el ácido carbónico como tal, sí que no podríamos existe. decir que no existe, ¿sí? Claro, o ¿Qué es lo sea, que ocurre cuando vos tenés ácido carbónico? En realidad es dióxido de acá sí, carbono, ¿sí? claro, o sea, tiene un equilibrio que está muy desplazado para la derecha, digamos. Claro, entonces apenas formás el ácido carbónico, que ojo que te falta ahí un No, y 2. sí, además me doy cuenta que le puse una S que no es, ya igual No, después lo cambio, pero igual, o sea, tendría que ser acuoso y bien. bueno, nada. En el látex a Eh, veces te confundís cuando tocas. no pasa nada. Em, Ese ácido carbónico, en realidad, acuoso, va a estar Ujú. en equilibrio con dióxido de carbono y agua. Entonces, fíjate que el dióxido de carbono, apenas se vayan nucleando esas burbujitas de dióxido de carbono, va Sí, te a, desplaza el equilibrio, sí, se va y te desplaza el a equilibrio, ir, desplaza la reacción ¿sí? todo para acá. Y entonces te va desplazando ese equilibrio y todo el ácido carbónico termina formándote agua, porque el dióxido de carbono lo perdés. Claro. Pero lo que yo quería consultar a todo esto es que, o sea, yo claramente, o sea, no pasaba lo mismo con el sulfato, Ujú. y es como que yo tenía un poco esta duda como de, bueno, o sea, ¿qué hago? Si planteo, o sea, porque empecé a buscar de hecho el pKa del sulfato y del ácido clorhídrico como para decir, bueno, porque entonces, o sea, sería correcto decir que como la base conjugada del ácido, del ácido sulfúrico o sea, es una base conjugada muy estable, entonces, o sea, necesitaría como un ácido más fuerte que el ácido clorhídrico para hacer esto mismo de desplazar el equilibrio para redisolver la sal, o va, que no sé si es una sal en realidad, pero bueno, el precipitado, O como, sea, tu pregunta es, ¿por qué no sucede esto con el sulfato? claro, o sea, yo entiendo que es porque es una base conjugada mucho más fuerte la del sulfato, entonces yo le Claro, agrego, en realidad el ácido sulfúrico es un ujú, ácido más fuerte que el ujú, carbono. claro, y por eso te genera una base conjugada más estable, digamos, en Ujú. un equilibrio Sí, pero no ácido-base. es una base más fuerte. Claro, no, es más estable simplemente, porque el ácido que las genera, digamos, las genera, es más fuerte. El Pero ácido entonces, sulfúrico podés pensar que en la primera disociación es fuerte y en su ujú, segunda disociación creo que tengo una constante de 10 a la -2, si no me sí, equivoco. sí, sí, lo ¿Mm? busqué.
Con lo cual, sí, el sulfato no te desaparece completamente. Por otro lado, no tenés este mismo equilibrio que tenés con el ácido carbónico, que más allá de que es más débil el ácido carbónico, en realidad tenés este equilibrio que te lo va transformando en dióxido de carbono, con lo cual se te va desplazando todo el tiempo y vas perdiendo el dióxido de carbono y lo consumís completamente. Entonces el carbonato te desaparece directamente ahí. Claro, sí, te queda. Entonces estaría como bien, digamos, plantear los equilibrios del sulfúrico, digamos, y en todo caso como decir, bueno, está, pero, o sea, cuando yo agrego el ácido clorhídrico igual no tengo esta misma reacción, porque no tengo algo que me siga desplazando el equilibrio hacia la formación bueno, de algo que me Incluso podés resuelva, calcular qué concentración de sulfato necesitas para que precipite sulfato de bario, claro. ¿no? Y sí, Con las concentraciones iniciales con las que estás trabajando y demás, podés calcular qué concentración de sulfato te queda claro. libre. Y de Y, todas formas te sigue alcanzando para que precipite. y lo que quería como, entonces, pero cómo vinculo, o sea, yo acá ya dije, bueno, está, esto, por lo que pasa acá, yo aumento, digamos, el KPS de que aumentaba el KPS A de la sal, va, no sé, del Espera, precipitado, como que, no, ¿aumentás no, el KPS de la sal? No entendí eso. no, porque, o sea, aumenta la solubilidad porque aumenta la concentración del ion en solución. Sí, pero una cosa es que aumente o disminuya la concentración de los iones en solución. Ah, y otra cosa es Otra cosa es que cambie el KPS. ok, o sea, el KPS, ok, era eso entonces a lo que quería llegar, como que acá es justo el KPS, porque era como, bueno, ¿cuál era el efecto, digamos, entiendo que esto era para entender el efecto del pH sobre el KPS, ¿o no? No, A ver, espérame. o era solamente, o sea, o acá justo el KPS no tiene nada que ver, como eso, No, el KPS tiene que ver, pero, o sea, KPS es constante de equilibrio. ¿Las constantes de equilibrio de qué dependen? o sea, no es de las concentraciones o no. No, o sea, ¿cuál es el parámetro que modificaría el valor de una constante de equilibrio? ¿Cuál es la única cosa que vimos en inorgánica 1 que hace que cambie una constante de equilibrio? Ahí lo está diciendo Nicolás. Ah, buenísimo, no lo había visto. La temperatura, ¿sí? Las constantes ok. de equilibrio son función de la temperatura. Para Por eso nosotros son esa es la única. constantes, ¿sí? Exacto. Son constantes, salvo que cambie la temperatura. Ok, ¿Ah? Pero en las mismas condiciones, ese valor es constante. No va a modificarse el KPS. Ojo porque ese es un error conceptual. claro, sí, ¿Sí? no, me lo voy a anotar ahora como para. Sí, 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 anótatelo ya. Llame ya. Lo que va a modificarse es la solubilidad. Claro, porque, claro, Porque lo que porque cambia desplazo ahí los es la equilibrios. concentración del anión. Cuando vos Claro. modificás y agregás ácido y demás, como el anión también participa en otro equilibrio ácido-base, ¿sí? Lo que estás modificando ahí es la concentración de ese contraión que participa en el equilibrio de precipitación. ¿Sí? Claro. Cuando tenés Entonces, equilibrios combinados, lo que vos estás modificando es la concentración de uno de esos iones. claro, Y por entonces, eso se en todo modifica la caso acá la relación solubilidad. sería, bueno, o sea, o sea, en función del pH yo desplazo mis equilibrios para la formación de algún reactivo o producto y eso produce que pueda, o sea, disolver o no un precipitado que tengo en el tubo de ensayo, pero la constante acá no estaría entrando en juego en ese sentido. Claro, ¿se entiende? Vos, por ejemplo, ponés ácido clorhídrico y consumiste todo el carbonato. Lo chupás. Metiendo ácido, chupás todo ese carbonato y lo transformás en dióxido de carbono, lo mandaste a la atmósfera. ¿Sí? Lo hiciste desaparecer. Bueno, lógico vas a disolver la sal que tenías precipitada. ¿Se entiende? Claro. Pero no porque se modifique el KPS de esa sal. Ok, ¿Ah? buenísimo. Perfecto. Entonces Perdón, voy. yo tengo una duda en relación a lo que acabamos de hablar de la temperatura. No entiendo muy bien por qué uno de los objetivos del equilibrio de precipitación es analizar la influencia de la temperatura sobre el equilibrio. Si siempre trabajamos a temperatura ambiente nosotros. No es que... A mí me parece que eso puede haber quedado en la guía, Ok, porque piensen que esta guía se modificó un montón.
y se redujo un montón, porque antes eran, no sé, 8 horas semanales de laboratorio durante todo el cuatrimestre y ustedes hicieron 4 prácticas de 3 horas. Entonces las prácticas se redujeron mucho. Tal vez antes se trabajaba con distintas temperaturas y esa parte se sacó. Ok, tiene sentido. Sí, yo creo Sí. que es lo que no llegamos, lo que no conseguiste, Luca, Gas, para Lo de la lluvia de oro. la Voy a lluvia. dejar de compartir un segundo. Ahí está. Bueno, nada, perdón, raca para el tiempo, pero bueno, como que eran muchas dudas, justo era un informe muy largo y nada. Yo les pido disculpas en nombre de todos los docentes si nos escaparon esas cosas en los informes. Pero como que tuvimos que trabajar muy contrarreloj también para sacar adelante estas prácticas, ¿vieron? Y medio a último momento se decidió, bueno, hacemos 3 tandas, ahora que se puede entrar a la facultad, tratemos de que toda la gente que cursó virtualmente pueda regularizar la materia, bueno, nada. Se hizo todo con muy buena predisposición y con ganas, pero así también se filtraron errorcitos. Hablando de errores, estuve viendo el chat así muy rápido antes de entrar a la clase, y decían que se habían confundido con la fecha, el momento del parcial, que habían anunciado que el parcial iba a ser el jueves a la nochecita, creo a las 6 de la tarde, una cosa así, no sé si lo vieron. Y el problema es que el jueves ya estamos dando clases para los de la segunda tanda, ¿sí? En esa misma aula. Entonces iban a ver si cambiaban el aula, bueno, algún detallecito de último momento. Creo que pero puede mandaron, estar- de hecho, o sea, que cambiaron el link del aula, pero no entendí si es el aula para... Es que esto es algo que no entendí, pero supongo que tengo que leer el mail mejor de si es el aula donde tenemos que estar mientras rendimos el parcial, o si es el aula al que tenemos que ir para consultar dudas de enunciado. La verdad es que no sé. En Sé mi case. que cambió justo a hoy algo del link del aula, que seguro que esa información la van a tener bien clara en el foro, en el Classroom, pero por las dudas, si alguno entró ayer y ya se agendó el link y qué sé yo, para tener todo con tiempo, vuelve a chequearlo. ¿Sí? Solamente eso. Porque claro, pensaron que esta semana la semana que viene es el parcial. Sí. Los que organizaron el parcial pensaron que la semana que viene era libre de laboratorio, pero los que arrancamos como ustedes, que el primer día les toca labo presencial, arrancamos la semana anterior para dar la explicación. Entonces se iba a usar esa aula, bueno, surgió ese inconveniente. Yo tenía una duda sobre algo que me apareció en mi ensayo cualitativo de Redox. En el momento en que, en el ensayo en el que había que mezclar, yo te digo, también, en el que tenía que había plomo, cation plomo 2 más y zinc 0, que no reaccionaba. A mí lo que me pasó fue que, si bien no reaccionó y no cambió nada, sí, si lo veías de cerca, alrededor de todo el plomo, había como burbujas. Yo en una heroica tirada de humo lo asocié a tensión superficial, tipo, no sé, pero no sé si está bien. Como que no entiendo por qué me aparecieron burbujitas chiquitas alrededor del plomo. Espera, me dijiste plomo 2 más. No, al Plomo, revés, ¿no? perdón. Al revés. Ah. Lo dijiste al revés, por eso. Al revés. Sí, al revés. O sea, tenías plomo 0 y zinc 2 más. Sí. Y según los potenciales, eso me decís que no tiene que reaccionar. Wait. Claro, según los potenciales eso no reacciona. Y aparecían burbujitas. Y yo no sabía, o sea, lo que también pensé era en que como, o sea, toda la superficie del plomo era recontra irregular, tal vez como que se había formado algo ahí, pero como que no sé a qué atribuirlo tampoco. O sea, yo lo que terminé diciendo es, calculé el delta E estándar, que igual no, o sea, y vi que esta reacción no era espontánea, entonces supongo que esas burbujas no tienen nada que ver a una posible reacción, como que eso fue lo que venía justificando, pero quería saber
qué onda. Es Claro, porque eso. uno lo que tendría que empezar a pensar ahí es qué otras especies pueden estar presentes, qué otras reacciones se podrían estar dando, Claro. ¿no? Sí, Porque, creo que fuiste vos, Cronati, que me dijiste que tal vez el plomo estaba como medio oxidado en alguna parte, ujú, porque y que tal vez podría podía llegar a ser eso. pasar. Claro. Justamente eso te iba a decir. O sea, pensar, bueno, qué otras cosas podría suceder empíricamente, digamos, que sea algo factible, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, ok, genial. Voy a ver qué onda con yendo por esos lados. Sí, igual Vicky no No, sé bueno, cuántas. no, habla, Nati. No sé cuántas burbujitas viste y qué sé yo, pero es verdad que era como súper, súper poroso lo que ustedes tenían, era como, y quizás eran burbujitas de que como que tiraste el gotero, qué sé yo, y todo quedó medio así, se fue como llenando de solvente por ahí recovecos y sacando aire que había quedado. No sé cuántas viste, no vi, en particular no sé si por ahí estoy diciendo una burrada, pero digo, también me lo imagino como escenario posible que de repente iba entrando solución en recovecos y expulsando aire y vos viste burbujitas, digamos. Y no era Ah, una no, cosa o sea, así. no, las vi nada más tipo alrededor de toda la superficie como si fuese una, no sé cómo explicarlo, si fuesen pequeñas perlitas sobre todo el plomo, Ujú. eso nada más. Pero bueno, sí, lo atribuía a eso porque claramente el delta no llegaba ni a ganchos. Pero nada, eso era como una curiosidad también en gran parte. Claro, ese tipo de cosas uno tendría que decir, bueno, para poder asegurar esto tendría que repetir el experimento, tomar otro trozo de plomo tal vez más grande, pulirlo, no sé, como un montón de cosas, ¿no? Pero uno dice, bueno, a ver, si me quiero asegurar de que no sean burbujitas por la superficie irregular, que haya quedado aire ocluido en esos recovecos, etcétera, bueno, tendría que agarrar un trozo más grande de plomo, ¿no? Pulirlo, tener una superficie bien controlada, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ahí, Claro, claro, perfecto. asegurarme de que no esté oxidado ese trozo de plomo antes, ¿sí? Buscar a lo mejor los potenciales del óxido de plomo, qué tipo de reacciones me puede dar, si puede ocurrir, si no, qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas. Aprovecho. Sí. Hay algo que me genera mucha confusión, eh, como qué ocurre en cada electrodo en la parte el KPS. O sea, cómo es la oxidación, cómo es la reducción en cada caso, eh, cómo funcionan bien los electrodos, cosa de poder plantear mejor las ecuaciones, digamos, o entender qué estoy haciendo. Eh, no sé si te entiendo bien la pregunta. ¿Vos tenés un electrodo de referencia cuando No, calculás el GPS? claro, eso sí, pero como en... ¿Qué ocurre en cada electrodo, digamos? Yo tengo un alambrecito de plata. Bueno, ¿qué le pasa a ese alambrecito de plata? O el Bueno, de lo que cloruro de está plata. pasando ahí es que tenés plata más que pasa a plata cero, o tenés plata cero que pasa a plata más. ¿Sí? Claro, Cuando tenés plata, cloruro de plata, lo que está pasando es que la plata cero pasa a cloruro de plata. claro. Ok. Las reacciones son las mismas, las que te indica en el electrodo, son esas las reacciones que están Ujú. ocurriendo. ¿Sí? Ok. No, Y no sé qué más te puedo explicar. Pero en el alambre también, no, en el alambre de plata no pasa lo mismo. La plata, el alambre de plata no pasa a plata más. En realidad uno podría pensar que siempre lo que ocurre es que uno tiene plata cero que pasa a plata más, o plata más que pasa a plata cero. ¿Sí? Ahora esa plata más, ¿en qué situación está? Va a hacer que el potencial cambie. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo un tachito, imagínenlo así, ¿no? ¿Vieron las pilas de concentración? Que yo les digo, por ejemplo, la reacción plata cero a plata más. Esa reacción, ujú, plata cero a plata más acuoso. ujú, ¿Sí?
Bueno, cuando uno mira los potenciales de reducción, uno busca en las listas de potenciales de reducción, ese potencial tiene un valor. Ese valor, ¿con respecto a qué es? Al electrodo de hidrógeno, ¿no es cierto? Es nuestro cero de referencia. Estos potenciales de óxido de reducción o potenciales de reducción no tienen valores, ¿cómo que se llama? Son siempre valores relativos, no tienen valores No absolutos. son- Siempre lo tengo que referir a algo, ¿sí? Entonces, esa referencia es la del electrodo de hidrógeno, el electrodo normal de hidrógeno, y es una referencia arbitraria. Alguien dijo, o nos pusimos de acuerdo en algún momento en la historia, y dijimos, este va a ser nuestro cero de referencia. Ok, y todo se compara con eso, ¿sí? Bien, entonces cuando yo tengo esa reacción de reducción de plata más a plata cero, bueno, pongo en condiciones estándar eso, 1 molar, etcétera, y lo mido contra el de hidrógeno. Y me da un valor. Ese es el valor de referencia que figura en las listas de potenciales, ¿no? Ahora, ¿ese electrodo plata más, plata cero, siempre va a tener ese valor de referencia? No, porque va a depender de la concentración de plata más. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Si es 1 molar, tiene el valor de referencia. Si esa concentración de plata más es distinta, cambia, por lo que sea, cambia el potencial de ese electrodo. ¿Estamos? Por esto es que yo puedo construir, por ejemplo, una pila, lo que llamamos una pila de concentración. ¿Qué es una pila de concentración? Imagínense que yo tengo de un lado un electrodo que es plata más, plata cero, y del otro lado otro electrodo que es plata más, plata cero. ¿Puedo armar una pila con eso? A priori me van a decir no, porque van a tener los dos el mismo potencial. ¿No es cierto? Ahora, si yo a uno de esos le cambio la concentración de plata más, y en vez de 1 molar, le pongo 0,1 molar, ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a tener el mismo potencial que el otro, ¿no es cierto? Van a tener potencial distinto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Del lado donde yo tenga una concentración más chiquita de plata más, lo que va a ocurrir es que plata cero va a pasar a plata más. Y del lado donde tenga la concentración más grande de plata más, va a pasar que plata más va a pasar a plata cero. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? Hasta que se igualen las concentraciones. Ahí voy a llegar al equilibrio. Y ahí voy a llegar a tener el mismo potencial de los dos lados. ¿Sí? Ahora, esa concentración de plata más que yo tengo en el electrodo, en cualquiera de los dos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le agrego cloruros a mi electrolito, ¿sí? Si yo le agrego una concentración de cloruros, ¿qué hago? Precipito la plata más, como cloruro de plata. Entonces, en ese caso, estoy regulando la concentración de plata más. ¿Se entiende? Y ya esa concentración de plata más va a estar regulada por el KPS. Ya no por mí, que cambio y subo y bajo la concentración. ¿Sí? O puedo también modificarla porque agrego amoníaco y formo un complejo. Entonces, también modifico la concentración de plata más. ¿Se entiende? Eso es lo que hace que cambie el potencial. Y por eso es que es como si tuviera siempre la misma reacción, que es plata más a plata cero, plata cero, plata más, pero lo que estoy haciendo es modificando muchísimo esa concentración de plata más en uno de los electrodos, mediante otro equilibrio. ¿Sí? Esa sería como la gracia conceptual. Eso es lo que tienen que poder visualizar ustedes como mirando esto desde arriba, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? Sí, bastante bien. Cuando tenemos, por ejemplo, el electrodo de referencia, ahí sería esto que estamos diciendo, es como una pila de concentración de alguna manera, porque en un caso tenemos la plata más suelta, digamos, y en el otro caso tenemos plata con cloruro de plata. Claro. Y ahí quería, aprovecho y pregunto, porque había un valor de estándar que nos lo daban en la guía. Acá creo. Este.
Sí. Este sería el valor del E estándar o al que corresponde a este electrodo en particular con su concentración 0,01 molar como de este cloruro de plata, digamos. Esperá porque no llego a ver el... eso es un alambre de plata y lo tenés recubierto por cloruro de potasio saturado con 2 gotas de nitrato de plata, Ujú, ¿no? Sí. claro, Entonces lo que vos vas a tener ahí es plata 0, cloruro de plata. claro, en el electrodo. Ujú. Sí, correcto. Y ese es el potencial, entiendo que tenés el potencial teórico, o sea, no teórico, el potencial que tenés tabulado, ¿sí? Es experimental, no es teórico, el que tenés tabulado para esa reacción. Claro, y considera la concentración de plata que tengo en este electrodo también, ¿o no? Pasa que ahí ya no tenés concentraciones, tenés cloruro de plata sólido y tenés plata sólida. Pero no se La disuelve el cloruro de plata. concentración, ¿cómo? No hay una pequeña, como una pequeña parte del cloruro de plata disuelto. Bueno, esa es un poco la gracia. Vos podés pensar como que tenés una pequeña concentración de plata más, que está regulada por el KPS. Vos lo podés pensar de las dos maneras. O tomás ese potencial así como está, y pensás que tenés dos sólidos, que es el cloruro de plata sólida, y tenés la plata sólida también, ¿sí? Y tomás ese valor de potencial y haces los cálculos con eso. O podés pensar que en realidad, teniendo el cloruro de plata sólido, lo que vas a tener es una pequeña cantidad de plata más disponible, Ujú, regulada por el KPS del cloruro de plata. Pensado de las dos maneras te va a dar lo mismo. claro, y en ese segundo caso lo que usaría sería el valor tabulado de esta reacción, digamos. No, o sea, en el caso en el que vos pienses que lo que tenés es una pequeña cantidad de plata más regulada por el KPS del cloruro de plata, lo que tenés que usar es el valor del KPS del cloruro de plata, ¿sí? Y el potencial de plata más a plata cero. ¿Se entiende? Claro, está bien. Son dos maneras equivalentes de pensar esto. Ok. Y una pregunta más y ya está. ¿Sí? Este valor no me coincide con el que yo tengo en tablas. O sea, no sé si me debería coincidir, pero... Sí, debería coincidir, entiendo yo. ¿Es muy distinto del que tenés vos en tabla? Yo de memoria no a ver, lo sé los potenciales. Creo que lo tenías ahí al lado, pero que tenías una pestaña que decía potenciales, pero yo ahí. también eso lo busqué y es tipo 0 y pico. Pero ¿Se ve Dani, ahí? ¿O eso no es por no? lo que me dijiste vos, de que cambiaba la concentración y que no era estándar el estado en la guía. Claro, La verdad es que yo te había dicho lo mismo que me dijiste, eso es en que condiciones estándar. Ah, claro. O sea, y el que me da en la guía sería el que está en condiciones del electrodo propiamente dicho que usamos. Claro, claro. Fíjate que acá la única concentración que tenés es la de cloruro, Claro, sí. ¿sí? Porque es lo único que está soluble. Ujú. Pero esto es para cloruro 1 molar. Yo no sé el electrodo con el que estábamos trabajando qué concentración de cloruros tenía. Ah, perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, creo que era cloruro de potasio saturado. La concentración de cloruro ahí es distinta. Posiblemente se los estén dando porque ustedes si no tienen que buscar cuál es la concentración saturada del cloruro y encontrar ese potencial en algún lado que debe ser difícil de encontrar. ¿Mm? Claro, sí.
porque justamente es lo que cambia ahí, porque uno dice, bueno, ¿y la concentración de cloruros qué me modifica? Y justamente te va a modificar cuánto tenés dando vueltas de plata más. Claro. ¿Se entiende? Ujú. También es a lo medio que se muerde la cola en algún punto. No termino de entender igual, o sea, los cálculos, ¿para qué terminaría usando ese potencial que estaba ahí? No lo terminas usando. Ah, ok. Me confundió verlo en la guía y no saber para qué lo tenía que usar. Es que siempre necesitas tener una referencia y medir con respecto a algo. Acá preguntan algo interesante. Y esa plata más no la terminamos barriendo cuando la limpiamos con agua destilada. Bueno, justamente cuando uno limpia ese electrodo de plata con agua destilada, lo que hace es limpiarle todas las, todo lo que le pueda, cualquier resto que le pueda haber quedado, ¿sí? Pero después una vez que lo volvés a poner y volvés a medir, se estabilizan ahí los equilibrios y se vuelve a generar la concentración que se va a generar en ese equilibrio particular en el que estoy midiendo. ¿Mm? ¿Se entiende? También otra pregunta interesante es, cuando yo voy a medir, por ejemplo, el KPS, no importa, de cualquiera, del ioduro de plata, del bromuro de plata, ¿por qué agrego 2 gotas? ¿No necesito medir esas gotas que estoy agregando? No porque se va a regular por el KPS justamente, digamos, ¿no? Claro, la gracia es que va a precipitar todo lo que sobre, y que siempre va a ser mucho eso que precipite, y que lo que me va a quedar en solución va a ser justo lo que satisfaga al KPS. Una nada me va a quedar en solución, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, con que ponga un cuarto de gota, alcanza igual, digamos. Media gota seguramente alcanza igual. Se le pone 2 gotas como para asegurar que esté muy en exceso eso que estoy agregando. ¿Sí? Y para poder ver visualmente que se forme el precipitado, que está medio turbiecito, ya está, me quedo tranquila de que estoy en condiciones de equilibrio en lo que quedó en solución. ¿Mm? Acá Justo está escribiendo en el chat y sí, no, se me decilo mejor cortó. porque así lo escuchan todos. Sí, que Facu había preguntado por qué se usaba nítrico y nitrato de potasio en la solución, y el nítrico principalmente es porque hay otro equilibrio que puede tener lugar, que es la precipitación del hidróxido de plata, ¿sí? Ustedes piensen que hay oxidrilos porque estamos en solución acuosa. Entonces con ese ácido nítrico evitamos o desfavorecemos ese equilibrio, ¿sí? Lo desplazamos para que quede completamente disuelta y no se forme nada de hidróxido de plata que puede molestar en la medición. Y lo del nitrato de plata, yo ahí no estoy tan seguro, no sé si es por fuerza iónica, pero ahí ya no sé si vale la pena comentarlo, o también por el efecto salino, pero tampoco creo que vale la pena comentarlo, ninguno de esos dos. Es más por una cuestión de para parametrizar la medición y sería más que nada para eso. Sí, yo me imaginaba lo mismo que decís, que como el puente salino tiene, y eso le va a estar Claro, agregando para tener una fuerza iónica más o menos. sí. Pero, o sea, con eso queremos decir, como, vieron que ustedes ponen el puente salino, que eso está embebido en nítrico y nitrato de potasio. Entonces, si yo pongo eso, es como que hay una parte de, digamos, no es muy elegante nuestro dispositivo y hay como una parte de esos iones que se empiezan a disolver. Y lo que estábamos diciendo es que nos parece que para estabilizar la medida está bueno que la solución mantenga una concentración de iones en general, más allá de la plata, la concentración de todos los iones más o menos constante. Entonces ponemos concentraciones altas de nitrato de potasio y ácido nítrico
que si bien es verdad, no están involucrados en la plata, que es lo que está, lo que va a dar su medida de potencial, indirectamente la concentración de iones afecta un poco ese potencial. Entonces, como para mantener la planchadita, ponemos aparte otros iones altos para que lo que venga del puente salino y qué sé yo, no nos modifique, para que sea despreciable ese cambio. Eso no, nos imaginamos que puede ser. ¿Más preguntas? ¿Vos, Luca, tenías algo preparado que querías mostrarles? No, pero eran las reacciones que ya comentábamos. Ah, bueno, bueno. O sea, no sé, si querés lo muestro, pero es lo que todo lo que charlamos con Nina. Perfecto. Una cosa, quizás para nuestra organización, digamos. eh, o sea, calcular los PKPS, o cada uno, digamos, para cada luro, necesitamos tener las referencias como que usaron cada uno. Como cada referencia tiene como, o cada luro tiene su propia referencia, porque lo medimos distintas personas, digamos. Y por Ah, eso esas referencias no quedaron claras en la tabla claro, 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 correcto. del pizarrón. Sí. Y lo que iba a hacer era compartirles una hoja de cálculo para que vayamos poniendo ahí como todos nuestros valores cada uno, digamos. ¿Por qué no hacer una cosa? Total, ustedes todos tienen los mails de todos, ¿no? ¿Los Sí, sí. tienen? Porque Sí, por los yo en mails. algún mail los copié a todos para que estemos todos copiados. ¿Por qué no arma alguno una tablita, un Excel o lo que sea, y lo sube a un Drive compartido o alguna cosa así, y lo circulan directamente entre ustedes y cargan bien todos los valores? Sí, sí, si no puedes hacer, Dani, que el link de la hoja de cálculo, cualquier persona que lo tenga lo pueda editar y listo. Dale, Claro, dale. algo de eso, sí. Lo tiro por el grupo de WhatsApp y listo. Dale, Dale. tranqui. Porque me parece que es más fácil, si no todos me lo pueden mandar a mí, como hicimos en otros TPs, y yo les organizo. Pero eso tenía algún sentido cuando cada uno tenía medidas muy incompletas, o bueno, eh, pero ahora directamente todos necesitan los datos de todos, así que Buenísimo. creo que van a ser Genial, genial. más rápido. Y después con respecto a las preguntas de parcial práctico, ¿estuvieron practicando algo? Yo la verdad que estuve a full con los informes. Sí, 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 estamos todos en la misma. Bueno, igual en el Classroom se supone que les contestan, ¿no? Si tienen dudas, contestan o más o menos. En teoría está para eso también, o sea, para que preguntemos, pero creo que por ahora nadie preguntó nada. Ah, bueno, pero no es que Claro. los profes que están en el Classroom no les contestan, sino que No, pueden no. estar haciendo preguntas. Contestan un montón. Yo no me queda muy claro qué les llega a ustedes y qué no, y si pueden ver lo que consultan como otros turnos, pero a mí me llega mail por todo y veo que contestan un montón. Bueno. O sea, yo hice Entonces, yo hice los ejercicios tipo que fueron subiendo, pues claramente los de Redox, no, porque lo acabo de ver, pero sí, Ya lo subieron. sí, ahí lo vi. Nada, sí, como que de repente hay un poco de confusión porque, ¿en qué sentido? Como que me mandaron la devolución de los que eran cinética y termodinámica. Y yo los abro ahí, qué sé yo, o sea, me sale un comentario de creo que es Pablo, porque creo que Pablo es la persona de la cual recibimos todas las cosas, que dice, tu tarea está aprobada. Qué sé yo, abro el ejercicio, y lo que me comentó fue, o sea, una posible resolución, pero sobre mi resolución no hay ninguna corrección. Entonces, ajá. a mí me queda un poco esta duda de que me dice, sí, está aprobado, entiendo que algo de lo que hice, o sea, está lo suficientemente bien como para que vos lo califiques de aprobado, pero de repente vos decís, ok, puedo comparar mi resolución con tu resolución posible, pero a mí me gustaría saber concretamente si hay algo de lo que yo puse que es una burrada, porque si no yo sigo pensando que esto está bien y lo voy a repetir, o sea, como que
no sé si a mí me sirve tanto, o sea, obvio que me sirve la resolución, pero también me sirve que, como entender qué es si hay algo de lo mío que está bien o no. Carolina, yo creo que en ese caso tranquilamente podés escribirle, Ok, ¿sí? le Y escribo. consultarle esto. O sea, si es que son dos formas alternativas Claro, sí, es como igualmente equivalente. válidas, o si es que tu razonamiento no era del todo adecuado, y en ese caso, ¿por qué? ¿No? Ujú, claro, bueno, Como, voy a hacer porque me queda como esa duda de, bueno, dónde, tipo, bueno, no, qué no, es mejor. importante, me parece que es súper importante. Ujú, Sí, porque por algo te pone la resolución alternativa, ¿no? Y en realidad no sabes muy bien por qué. Eh, Esa es un poco la cuestión. O sea, entiendo que siempre está bueno, y de hecho por eso en general las guías de ejercicios vienen con su resolución como para que, como que uno pueda comparar, pero bueno, como que justo en esto que dicen, bueno, mándenlo para que lo podamos hacer una devolución, como que tal vez yo estaba esperando otra cosa, no sé. claro, que te marcaran ahí mismo, tal Claro, vez sí que o esto sea, no es del todo correcto, sería mejor claro, plantearlo de esta otra forma, claro, bueno, lo sí. que sea. Ujú, exacto. Y a lo mejor no, a lo mejor está impecable tu forma de resolverlo y simplemente te quería mostrar otra forma de Bueno, abordarlo. No. Pero ujú. bueno, para sacarte esa duda, está buenísimo que preguntes. Ok, bueno, le voy a Pero mandar un mail sí, a Pablo. pregunta por el mismo Classroom, que se supone que ese es Claro. el mecanismo. ¿Sí? Ujú, ok, Les digo a todos, no solamente a Nina, cualquier problema que tengan, que vean que no les contestan en el Classroom o sea, mándenme un mail, ¿sí? Escríbanme, porque puede pasar que a lo mejor, yo creo que no, que les van a contestar, que va a estar todo bien, pero por las dudas. ¿Mm? Igual, o sea, si esto le consultas a quien te haya corregido a ver qué onda, pero te quedó alguna duda de algo, tipo esto no lo puedes resolver o algo que quieras aprovechar este rato que nos queda. Claro, bueno, también si que tenés ganas ahora de mostrar cómo era tu resolución y lo miramos ya, qué sé yo. Ah, claro. sí, no, me da un poquito de vergüenza el nivel de desprolijidad que manejan mis resoluciones, pero ahora las voy buscando, va, no sé si igual alguien quiere preguntar otra cosa. No te preocupes por la desprolijidad y somos iguales. No, es que me da mucha vergüenza, porque, o sea, eso vos no lo ves cuando ves el informe como está hecho ahí en compu, todo precioso, está todo bien, pero vos después ves los ejercicios hechos en Mirome, es como, qué vergüenza, che. Yo siempre tengo miedo de que un examen escrito a mano no me entienda la Que no me lo letra. quieran corregir, sí, Claro. yo, sí, exactamente lo mismo, yo estoy como, esto no me lo va a corregir nadie, la ¿verdad? A ver, yo creo que igual lo voy a plantear más justo creo que con el de cinética tal vez me quedó alguna duda. Pasa que también eran los primeros problemas, entonces. Mira, si te relaja, Nina, Ujú. que me dedico al psicoanálisis, la parte de proyectivas no me copa para nada, no le encuentro, no puedo con eso. Grafología no entiendo nada, así que las letras me son totalmente indiferentes. No leo nada ahí. Así que... Ok, nada, sí, ahí lo estoy buscando. No, me da mucha gracia, porque mi mamá también o sea, es psicóloga y psicoanalista, así que la verdad que es como que siento que esto es una constante en mi vida que no desaparece nunca. Tiene A que ver con ver, la repetición. no, sí, totalmente, no me dejan paz. ¿Te das cuenta? A ver, bueno, perdón, si alguien porfa consulta otra cosa mientras yo busco esto, porque me pone un poco nerviosa que nadie está diciendo. Te juro que me encantaría haber tenido tiempo de haber hecho algo, pero no se dio, no se me da. No, no se puede. Entonces, si Ahora la querés, pizarra. podemos tipo dibujar y tirar, no sé, palabras y humo mientras buscas, pero más que esto no puedo hacer. A ver, bueno, no sé, les muestro los problemas de cinética si quieren. Y después cuento cómo yo resolví esto. Bueno, nada, acá dice, bueno, cómo se determina en el laboratorio el orden respecto del cromato ácido respecto al etanol. O sea, yo la verdad que medio que repetí
lo que habíamos hecho en el informe para esto, como decir, bueno, esto es lo que hicimos en el labo, así que esto se hace igual. Después, como que justo tal vez esta pregunta, como que me confundió un poquito, que decía, ¿qué metodología emplearía para determinar el orden de la reacción respecto del ácido en la reacción estudiada y si se podría seguir el avance de la reacción midiendo el pH? Yo lo que había pensado un poco era como, bueno, pones en exceso etanol y cromato ácido y tal vez como que haces que digamos, el reactivo limitante de alguna manera sea el ácido. Pero es como que, no, a ver, no sé, si quieren les leo la resolución que me puso Pablo de este problema. A ver, bueno, ven ahí, esto ya es medio como un poco acá. A ver, dice, esta reacción transcurre en medio ácido, lo cual podría ser inconveniente seguir la evolución a partir de la concentración de protones. Se podría realizar este experimento a 2 pH fuertemente regulados y con concentraciones de cromato ácido y etanol altas con buffer. Aplicando el método integral se podrían obtener 2 constantes de pseudoorden y obtener a partir de allí el orden de la reacción en protones aplicando el N a ambos lados de la ecuación. Claro, esto yo, por ejemplo, no lo había, creo que ni pensado, pero medio como que me confundió un poquito porque, nada, tal vez estaba como diciendo, bueno, sí, lo podría medir, no midiendo, midiendo la concentración de los protones a partir del pH, como que, no sé. Nada, y después te dan esto. No estoy preguntando ninguna duda igual en particular, estoy solamente comentando como un poco. O sea, perdón. Ujú. Vos lo que contestaste que es que sí, que podrías medirlo. Claro, sí, porque lo pensé como, digamos, análogamente que lo que habíamos hecho, con el cromato ácido. Digo, bueno, yo venía poniendo etanol y protones en exceso. Si quisiese medir el tema de los protones, pondría cromato ácido y etanol en exceso para medir, digamos, la variación de la concentración a partir del pH, ¿no? Claro, el problema ahí es que tendrías que usar una concentración de protones relativamente chiquita, Claro. comparada con la de cromato y la de etanol. Y como es una reacción que se da a pH ácido, tenés Claro. que tener una concentración de protones relativamente apreciable. Eso es lo que te está contestando Pablo. Ok. ¿No? Entonces ahí se complica un poco esta cuestión de armar el pseudoorden. Uh-huh. No siempre es tan fácil trabajar en pseudoorden, ¿sí? Y medir. Pero bueno, otra forma, como te dice Pablo, de abordar esto sería medir a distintos pHs, siempre ácidos, pero fuertemente regulados. Entonces vos tenés algo que te regule perfectamente bien a pH 2,5, algo que te regule perfectamente bien a pH 3, algo que te regule perfectamente bien a pH 3,5, por ejemplo. Claro. Y a partir de eso, medir a distintos pHs tu reacción y... A ver cómo va. Claro. Ok. Pero entiendo que, por ejemplo, en una condición de parcial, te lo tomarían bien lo que vos estás poniendo, en el sentido de que a lo mejor no tenés criterios para poder definir qué tan ácido tiene que ser el medio, qué sé yo. Claro, esto tal vez porque era justo la reacción con la que veníamos trabajando en el informe, entonces ya sabíamos que era una reacción que ocurría en medio ácido. Claro, pero tampoco sabés en qué rangos de pH va a ocurrir, o bueno, qué sé yo, ¿no? No tenés por qué Claro. tener toda esa información. Claro. Perdón, Nati, vos querías decir algo. No, iba a decir que entonces queda claro, ¿no? Que lo que propone Pablo es como replicar la estrategia que usamos para el orden de etanol, replicada a protones, a ácido. Eso se ve. O sea, concentraciones en exceso y distintas. En exceso no, en este caso, bueno, la magia del ácido es que yo lo que puedo, o sea, el etanol poníamos bocha para que lo que se vaya consumiendo sea despreciable en relación a lo que había, y entonces decimos se mantuvo constante todo el tiempo, porque habíamos puesto un montón. La magia de los protones es que existen buffers que me permiten mantenerlos estables a cierto valor gracias a ser un buffer, ¿sí? Entonces lo tenemos regulado
ahí y se mantiene constante por el hecho de ser un buffer. Como es medio ácido también va a ser súper alto, digamos, pero bueno, los buffers te permiten esas cosas. Pero es replicar la estrategia del etanol, pero para el protón, ¿sí? O sea, sigo midiendo cromato en función del tiempo. Claro. Claro, la idea es poner tipo en exceso y ese poquito que se consume se va regulando por el buffer mismo. Claro, Claro. entonces te mete dentro de tu constante de pseudoorden y haces el cociente de las Claro. constantes, el mismo chiste que hicimos Ok. para el etanol. Perfecto, genial. Pero a lo mejor podrías trabajar también en concentraciones un poco más chicas, Mm. teniendo, por ejemplo, en otra reacción, ¿no? Que sea a pH 5,5, y vos decís, bueno, ahí la concentración de protones no es tan grande, y no hace falta que esté tan en exceso respecto de las otras reactivos que se van consumiendo, siempre y cuando tengas un buen buffer, que te los va generando en el momento, ¿sí? Y te los regula siempre la concentración en ese valor. Entonces también termina siendo un pseudoorden. Bueno, bueno, después nada, plantean una experiencia alternativa, digamos, algo que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo en el informe, que, bueno, un nitrógeno violeta, de color violeta, que reacciona y da un compuesto amarillo, según la siguiente estequiometría. Y nada, muestran los espectros de absorción, acá, y dicen, bueno, si quisiera seguir la cinética de la reacción mediante espectrofotometría, nunca sé cómo pronunciar esto, qué longitud de onda mediría. Y bueno, digamos, creo que lo que te piden después acá es calcular, bueno, primero que a partir de las unidades del K', determinar el orden respecto del nitrofenol, y que creo que es eso, y calcular el orden respecto a los oxidrilos y la constante de reacción. Bueno, en realidad eso justo como que creo que lo hice bien, pero, o sea, acá lo que sería, digamos, más correcto justificar, o sea, es que tenemos que medir la absorbancia a este numerito acá y seguir la desaparición de este compuesto. O sea, esa sería, digamos, la respuesta. O sea, es más conveniente porque, o sea, tengo un máximo acá y tal vez, y el máximo que tengo acá además es más, pues esto que decíamos que acá tengo menos error que acá por la forma Sí, a ver, del pico. por un lado tenés que necesitas medir en un máximo, Ujú. ¿sí? Sí. Eso por la ley de Lambert-Beer, porque está pensada para luz monocromática, y en un máximo vos tenés una mínima variación de la absorbancia en función de la longitud de onda, ¿no es cierto? En ese pequeño rango en el que vas a estar midiendo. Entonces, bueno, para empezar necesitas seleccionar un máximo. Podrías pensar, bueno, o mido en el máximo del violeta o mido en el máximo del amarillo. Si yo tengo lo pienso como un reactivo violeta que se transforma en un producto amarillo, yo podría pensar a priori, bueno, o mido cómo desaparece el violeta o mido cómo aparece el amarillo, ¿sí? Cuando vengo a mirar los espectros, tengo que el máximo del compuesto amarillo en 422 nanómetros, el piquito es bastante más chico. Eso para empezar. El otro pico es bastante más grande, es decir, voy a tener mayor sensibilidad Claro. si mido a 568, porque voy a medir en un rango mucho más grande de absorbancias, ¿sí? Que si mido a 422. Pero además tengo otro problema. ¿Y cuál es? No, o sea, que acá también tengo absorbancia del... ¿Cómo? O sea, que acá también, o sea, no es un pico, pero también absorbe el reactivo violeta. Claro, entonces en Entonces, realidad digamos que si yo quiero 422 medir la nanómetros aparición del amarillo, igual medio como que se me cruza con con la desaparición del la desaparición violeta, del violeta. ¿sí? Sí, ahí en ese Entonces rango. ahí se me va a complicar un montón esa medida. Prácticamente me va a dar constante ese valor, o me va a dar un valor muy cercano a 0,08, 0, ¿sí? Voy a arrancar midiendo 0,08 y voy a terminar midiendo 0,09, una cosa por el estilo, porque al principio voy a tener el máximo de absorbancia del violeta, que se va a ir desapareciendo, se va a ir formando el amarillo, pero se me va a solapar esa medida, ¿sí? Claro. Entonces, midiendo solamente esa longitud de onda no puedo decidir nada. Ujú. Claro, entonces es más conveniente esto. Sí.
hay una forma, cuando yo tengo dos compuestos que tienen espectros que solapan, de alguna manera, ¿sí? Lo que tengo que hacer es medir por lo menos a dos longitudes de onda distintas, ¿sí? O medir todo el espectro, y lo que hago después es una operación matemática que es deconvolucionar esos espectros. Ok, ¿Sí? ok. Pero es bastante más complejo. Sí, suena más complejo. Lo sencillo y directo es decir, voy a medir a 568 nanómetros la desaparición del violeta y no me complico con nada. Ahí tengo buena sensibilidad, la observancia del producto es cero prácticamente, no me interfiere, listo. Todo perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, era eso. Todavía no me mandaron la devolución de los problemas de ácido base, pero nada, no sé si, ya que estoy compartiendo a alguien, no sé, quiere ver otros ejercicios y no sé, ver qué onda. No sé si no dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla. Perfecto. En el parcial entonces van a hacer ejercicios de este estilo, ¿no? Como relacionados a las prácticas que hicimos en el laboratorio. La idea es esa, ¿sí? Con otras experiencias, otras reacciones, otros números, pero usando los mismos conceptos. Sí, los mismos temas fundamentalmente. ¿Cómo? Los mismos temas de la materia. Claro, sí. Ok. La idea es que esté bien relacionado. Y obviamente tienen que manejar todos los temas de la materia, ¿no? Todos los conceptos que ya vieron en Inorgánica 1 los tienen que poder manejar. Esa es un poco la idea. Sí, practiquen con estos porque van a ser parecidos, muy seguramente, o del mismo estilo. Sí, eso sí, seguro. Chequeadísimo. Así que practiquen. También vieron que al final de los TPs hay cuestionarios. Esto es hay algunas preguntas medio difíciles, pero digo, también léanlos como para ya ir pensando en esas cosas. Repasen qué hicieron, las cuentas. Pero básicamente si entendieron todo lo que fueron haciendo en el laboratorio y ustedes mismos hicieron los informes, no van a tener problema. Tal cual. Esto por si alguien en vez de tener familiar psicoanalista tiene familiar químico, que le hace los informes en casa. Entonces avísenle que también les hagan el parcial. Claro, el jueves a las... Convóquenlo. Están muy callados, la mayoría. Facundo, Magalí, Melanie, Lola, Delfina, todos los que tienen la cámara apagada. ¿Están ahí? Sí. Nicolás. ¿Tienen dudas? Acá estamos. ¿Ah? Todavía no hice los problemas, la verdad, sinceramente. Estoy con los informes y otras materias. Pero... A ver. No, bueno, está bien. Preguntamos del TP, no es el problema, así que todavía no lo pensé mucho, pero el de termodinámica, el por qué era el volumen, era importante no alterar el volumen del líquido utilizado. ¿Se podemos repasar eso? ¿En ecodrímetro? Ah, sí. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que estás midiendo vos ahí? Vos tenés un termo, ¿no es cierto? Sí. Y vas a medir ahí la constante de ese termo. Ujú. ¿Qué es lo que te está dando esa constante, por ejemplo, que medís para el termo? ¿Qué significa la constante? Claro, cuando vos decís, bueno, voy a hacer una medida, ¿no? Sí. Con este termito. Lo Ujú. primero que necesitas hacer es medir la constante del termo. ¿Por Sí. qué?
¿Qué dice esa constante? ¿Cuánto calor de la reacción absorbe el termo? Claro, porque cuando vos generás determinada diferencia de temperatura, lo que ocurre es que las paredes de ese termo también se calientan o también se enfrían, Sí. ¿sí? Vos fíjate que esto tiene que ver con una desviación de la idealidad. Cuando vos pensás en un recipiente para hacer una medida termoquímica, ¿sí? Y decís, bueno, es un recipiente adiabático, Ujú. ¿m? Y te lo imaginás como algo que tiene una pared Perfecta. mental Hermética. perfecta, ¿sí? Y que aísla tu sistema del entorno y que lo aísla absolutamente del entorno. Ujú. Te lo imaginás como una pared inexistente, digamos, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa con un recipiente real? ¿Podés tener un recipiente que tenga una pared casi lineal, digamos, ¿no? Que no ocupe volumen y que al mismo tiempo sea perfectamente adiabática, por la cual no se transmita nada de calor? No, no, claro que no. No, ¿sí? Porque si fuera algo perfectamente finito, como te puedes imaginar, no sé, una película, una lámina de metal, no sé, algo muy, muy, muy finito. Pero eso te transmite el calor Sí. directamente, ¿no? Como si necesitas que algo sea suficientemente aislante, tiene que ser algo más o menos grueso que aísle. Bueno, ahí estás en un brete. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Un recipiente real. Ese recipiente real sí absorbe parte del calor cuando vos generás liberación de calor, por ejemplo, de tu sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando vos tenés un recipiente real, si vos lo llenás por la mitad de líquido, ese termo, y calienta, por ejemplo, la solución que tenés adentro, lo que se calienta de tu termo no es parejamente toda la pared de todo el recipiente. Se Ujú. calienta sobre todo la parte que está en contacto con el líquido. ¿Sí? Sí. Entonces, en realidad, esa constante que vos estás midiendo te va a dar un valor distinto si vos medís con ese termo lleno hasta la cuarta parte, con ese termo lleno hasta la mitad, con ese termo lleno hasta casi el total. No importa que ¿Se le deje entiende? tiempo, no sé, un rato largo como para que se homogeneice la temperatura en las paredes. Sí, pero no te va a dar exactamente lo mismo, Ujú. porque Sí, sí, es sí. un sistema real. Claro, No claro. solamente las paredes del termo, sino que tenés el aire que está en contacto, tenés un montón de cuestiones experimentales que van a cambiar si vos trabajás con ese termo lleno a distintos volúmenes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces vos tenés que poder replicar esas condiciones y medís la constante con el termo lleno, no sé, hasta el 30%, y la reacción que haces también tenés que tener esa reacción con el termo lleno al 30%. Claro, claro. ¿Sí? Si no, Ok. no pasa nada. Si necesitas hacer otro tipo de reacción, bueno, pero tenés que volver a medir la constante en esas condiciones. Ujú. Y te va a dar distinto. Ok, ahí entendí. Ese es. Y si vos quisieras decir, bueno, espero un tiempo infinito hasta que toda la pared del termo se homogeneice en temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Tenés otro problema de desviación de la idealidad que tiene que ver con la el hecho de que Adiabaticidad. no es perfectamente adiabático Ujú. el recipiente. Claro, ahí ¿Sí? pierde calor con el sistema, con el De ambiente. a poquito va Ujú. perdiendo calor en el tiempo hacia el exterior, Sí, sí. hacia el entorno. Entonces, bueno, tenés esas dos desviaciones de la idealidad, de tu termo real. Sí, y si estaba abierto, bueno, peor todavía. Si tiene un agujero Bueno, si extra. tenés un pequeño agujerito por el que pones el No, termómetro no, y el no mío queda tenía dos. perfectamente sellado, bueno, claro, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo. Pero es interesante también plantearnos esto, ¿no? Cuando hacemos cualquier ciencia experimental, que vamos a... Una cosa son los modelos teóricos que podemos plantear y otra cosa es lo que se puede reproducir de eso en la realidad. Y por otro lado, siempre hay algo de lo inatrapable del mundo, que no entra en ningún modelo.
Acá entramos en cuestiones filosóficas, pero que también son importantes, ¿no? En algún punto la ciencia sigue siendo bastante platónica. Donde se piensa que hay un ideal, ¿no? Y el modelo, bueno, refleja ese ideal. Y ese ideal es un ente. Si nos basáramos en otras filosofías, por ejemplo de otros griegos y no de Platón, nos interesaría más el devenir, ¿no? Si pensamos en Heráclito, por ejemplo, Platón se basa mucho en Parménides, que tiene esta idea del ideal, ¿no? Que la realidad es el ser, que siendo se es, y se es un ideal, algo fijo, ¿no? Y Heráclito tenía más la idea del devenir, el hecho de que uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río porque las aguas del río van corriendo y nunca son las mismas aguas y tampoco uno es el mismo, ¿no? En un instante y en otro. Y que la realidad es completamente compleja. Entonces hay otros modelos científicos que se basan en la complejidad, justamente, y que tratan de ver el mundo con toda la complejidad que hay y entender que cualquier modelo que armemos ahí siempre va a ser parcial, nunca va a terminar de abordar esa realidad tan compleja, ¿no? Y se Bien, lo oponen que- mucho, por ejemplo, en los modelos de la mente humana y del cerebro, a pensar el cerebro como una máquina. Hay muchos modelos donde se piensa el cerebro como si fuera una máquina súper elaborada, digamos, ¿no? Pero que se puede pensar el cerebro como una máquina. Y hay otra corriente filosófica que dice, no, el cerebro es completamente complejo, no hay manera de pensarlo como una máquina. Y bueno, se pelean mucho. Esa es una pelea muy actual. Ahí Nico preguntó en el chat algo, que es una pregunta interesante. Si seguís la corriente determinista. ¿Qué sería la corriente determinista, Nicolás? Te puedo contestar que no. Perdón, la doctrina. Sí, no, que todo está determinado, o sea, nada, viendo muchos videos de ciencia y todo eso, que, por ejemplo, no es que la mecánica cuántica sea tan aleatoria, sino que no tenemos información suficiente como para poder predecirla. Así que en realidad todo está determinado ya. No, yo creo que no. Es mi intuición. Sí, habría que ver, ¿no? O sea, va, yo por lo menos que, va, yo estoy en biología igual, ¿no? Entonces siento que también como muy distinto cómo se ve desde otras, como de otras ramas de la ciencia a lo que se ve desde la biología. Como que me acuerdo la primera materia que yo hice, que fue IBMC, bueno, con Gorenblit y con, nada, como todo ese grupo de profesores que digamos te dan tus primeras teóricas, como que me acuerdo que en determinado momento se llegaba como a esa conclusión de que, o sea, no sé, que vos ves la célula y te das cuenta que, o sea, que no es eso no es una máquina perfecta, la célula. No sé, cuando se dice el camino que hace una proteína por dentro de la célula y decís, no, o sea, esto no puede haber estado como diseñado por nadie, porque como que No, es muy no. poco práctico y de alguna forma muy imperfecto, entonces, pero que en realidad lo que pasó, como evolutivamente hablando, es como que fueron quedando determinadas cuestiones que, o sea, en ese momento le dieron más ventaja a los organismos, bueno, para reproducirse y tal, pero que en realidad somos como eso que por el entorno, de casualidad, o sea, llegamos a estar en este lugar porque perfectamente si las condiciones externas hubiesen sido otras, el resultado sería distinto. Entonces, yo un poco, acá estoy en mi postura que un poco me opongo a eso porque, bueno, no sé, porque siento que por lo menos yo desde biología aprendí eso, que o sea, las cosas que estamos viendo pasan, pero que no es que determinantemente son así, sino que bueno, llegó un poco de forma con un componente de aleatoriedad muy importante. Sí. Y eso es como lo que, va, no sé, como que a veces a mí física me cuesta más por eso, ¿no? Porque lo ven como todo muy así, como idealizado y en realidad, bueno, biológicamente los cuerpos, o sea, están acá, pero
eso podrían perfectamente haber sido de otra manera, y de hecho, bueno, tenemos como restos de otros organismos que no llegaron hasta acá, pero no hay una razón como, bueno, racional, digamos, por la cual nosotros estamos y los otros no están. Entonces, o sea, biológicamente hablando, ¿no? Hay como ciertos rasgos que se perpetúan en el tiempo, fenotipos y toda la cuestión. Sí. Nada, Para mí es como una renovada vuelta de la teleología, ¿no? El pensar que hay un fin que está determinado. Se puede Bueno, pensar también el determinismo, no sé si tengo bien la definición, pero como más, quizá no más a nivel físico, digamos, si tenemos un universo inicial con ciertas condiciones iniciales, eh, por ahí quitando la teoría cuántica, como que podríamos llegar a predecir todo lo que irá sucediendo desde ese momento hasta el futuro, digamos. Como si se sí, pero tienen me las... parece que siempre hay un lugar para el caos, ¿no? Claro, Siempre hay un lugar para el azar, siempre hay un lugar para algo que nos pueda sorprender. Yo pienso eso. No importa desde dónde lo pienses, ¿no? Siempre hay fluctuaciones, más allá de que también hay patrones, ¿no? Cuando uno estudia cualquier tema, siempre hay ciertos patrones que se van dando y algunas cuestiones que tienen un orden y esa es la paradoja un poco también, ¿no? Que uno ve que hay ciertas cuestiones que están estructuradas de determinada manera, que hay un cierto orden, y no importa qué es lo que estemos pensando, porque yo te puedo hablar del inconsciente, te digo, el inconsciente está estructurado, y un lacaniano te va a decir, sí, el inconsciente está estructurado como el lenguaje, y te va a dar todo ¿no? una cosa muy estructurada también, todo un discurso muy estructurado acerca del inconsciente, pero al mismo tiempo vemos que hay cuestiones que no están estructuradas en el inconsciente. Y tenés la otra postura que te dice que no está estructurado directamente, ¿no? Y que se opone completamente. Y yo siento que, perdón, pero en algunos aspectos se puede pensar que sí, en otros aspectos se puede pensar que no, y es que sí y que no simultáneamente. Es medio paradójico, pero es raro, es raro. Y así, de la misma manera, podés pensar, no sé, un montón de otros fenómenos, donde hay un cierto orden, hay un cierto patrón, podés encontrar, ¿no? Y podés pensar en la bicapa lipídica de una membrana celular, ¿no? Y vos ahí ves que es todo un mosaico donde, bueno, tenés un montón de proteínas transmembrana, que tenés toda una cuestión que podés sistematizar, y decir, bueno, entiendo este canal iónico, cómo funciona, esta membrana, este qué sé yo, pero por otro lado tenés esas fluctuaciones de esos fosfolípidos que están formando la membrana, y de repente ahí no tenés un fosfolípido igual al otro, porque las moléculas no son idénticas a sí mismas. Ese es el problema también, ¿no? Porque uno piensa moléculas de agua, ponele. ¿Son todas las moléculas de agua idénticas? No. Ese es un modelo, ¿sí? Ahora, en la realidad, cada molécula, bueno, está vibrando de determinada manera, está en un entorno ligeramente distinto, ¿no? Y no es exactamente igual a la molécula de al lado. Con más razón, una molécula de un fosfolípido que tiene una cola lipídica enorme, ¿sí? Y cómo esté orientado, cómo esté rotado, cómo esté puesto, hace que existan fluctuaciones ahí. Entonces, una pequeñísima fluctuación en esa bicapa lipídica hace que se te cuele determinada molécula que ya no entró a través de un canal, entró a través de la membrana. ¿Sí? Bueno, como algo que osciló ahí, fluctuó, no era esperado, ¿no? Y tenés esas pequeñas cuestiones no esperadas, que hacen que haya un pequeño nivel de desorden junto con el patrón de orden y con todo el resto. Entonces se dan las dos cosas simultáneamente. Por eso es que me parece como un poco loco pensar que algo pueda estar perfectamente determinado y que uno pueda calcular de ahora a futuro todo lo que va a suceder, ¿no? Pero bueno, son muchas posturas y me parece que también es súper interesante poder dialogar con otras corrientes, con otras ideas, con otras posturas, con otros enfoques.
Eso es lo que para mí tiene de gracia, ¿no? Dedicarse a esto. Esto que decía recién Mercedes tiene algo que ver con los sistemas complejos. Sí, sí, mucho. Mucho que ver con la teoría de la complejidad y con los procesos que son de dinámica no lineal. Sí. Incluso, por ejemplo, el pensar esto de un progreso lineal, o de un progreso lineal de la ciencia, de un progreso lineal de la humanidad, de un progreso lineal, es como algo que queda muy, no sé, a mí me parece muy insípido, ¿no? Porque en realidad estas cuestiones de causa y efecto, y a veces se trastocan esas causas y esos efectos. Yo puedo pensar no sé, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, por ejemplo, si se anuncia hoy que va a aumentar el dólar y que va a haber una escalada del dólar, ¿no? Y los principales diarios anuncian eso, ¿qué va a ocurrir? Todo el mundo va a salir a comprar dólares. Así somos los argentinos, así funcionamos, ¿sí? Todo el mundo va a salir con lo que tenga, no importa los poquitos ahorros que tenga, lo que sea, me ajusto el cinturón, no como carne durante 10 días, pero compro dólares, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Y va a aumentar el dólar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿No? No lo puedo pensar como que, ¿cuál es la causa ahí de que aumente el dólar? Yo hago una predicción para el futuro. Y esa es una profecía autocumplida, en realidad. ¿No? Hay algo circular ahí, que ya no puedo pensar como algo lineal. Es loco. Sí, o no sé, de la cuestión está como tal vez más multicausal, que esto es precisamente, pero que no es todo tan lineal en el sentido de que, bueno, o sea, puedo aislar como dos cosas, que es tipo una causa y un efecto, sino como de, bueno, que cada fenómeno, en realidad como que hay varias como cuestiones que te van llevando hacia, o sea, que convergen en ese fenómeno también, como de, bueno, no es todo en realidad tan separable tipo, y tan como, bueno, yo no puedo aislar todo realmente lo que está pasando en un tubo de ensayo y pensar que, o sea, bueno, eso tal vez me estoy dando cuenta, yo ahora estoy cursando química biológica, y como que todo el tiempo están diciendo, no, bueno, la gran diferencia entre química orgánica de biólogos y química biológica es que en química orgánica ustedes lo ven la reacción dentro del tubo de ensayo, pero ahora todo esto ustedes tienen que pensar que en realidad está pasando dentro de una célula, que no hay cosa nada más distinto a un tubo de ensayo que una célula que tiene como eso, muchísimos más factores, tipo que de todo lo que está pasando en un ser que está vivo y que está interactuando eso con su ambiente. Entonces no es que es todo tan separable, o sea, de hecho no, como que no puedes separar una cosa de eso, de su entorno y de cómo interacciona con el entorno, como que, no sé, cómo eso vas pensando en un sistema mucho más complejo, más allá de la experiencia aislada. Totalmente. Pero lo que yo decía de la profecía autocumplida, Claro, ponele, la cosa de que yo hoy compre dólares es que en el futuro va a aumentar el precio. claro. Como, ¿no? Una cosa medio loca, y es un ejemplo muy, muy simple, muy sencillito, pero de un montón de fenómenos, Ujú. donde uno no puede establecer una cuestión tan lineal. Acá estaba viendo que alguien dejó, Nicolás, ¿qué es un video? Ah, sí, sí, es un video de un tipo que eh, es youtuber, pero no, es famoso porque siempre te diga cosas de ciencia, física. Y eso estaba interesante porque mostraba con eso, era como le ponía una gotita encima de un parlante y era como que caminaba y, y si lo dejabas por mucho tiempo era como que tenía una probabilidad de un electrón. O sea, como que el camino que hacía estaba muy cerca del centro y cada tanto tenía cierta probabilidad de salir de un cierto margen. O sea, podrías pensar que... Y de hecho ponían, bueno, el experimento de la doble rendija y se comprobaba igual que una onda. O sea, daba el mismo patrón como si fuera
dos ondas que se suman y se restan. Pero nada. Ah, bueno, ahí me copié el enlace para chusmearlo. Gracias. Bueno, ¿tienen más dudas? No, yo por mi lado Así no. filosóficas un montón. Bueno, Y ojo sí, a es los verdad, dados entonces. cierto. No escuché lo que dijiste, Nicolás. Quería jugar a los dados entonces. Sí, algo de eso. Yo siento que ahora no tengo tantas dudas, pero porque me falta un largo trayecto para terminar el informe y para hacer los ejercicios. Entonces quizás cuando me ponga y me surjan. Así que quizás les mando algún mail en estos próximos días Y, o preguntándoles. escribirlo en el Classroom también, Bueno, sí, porque también. los profes del Classroom la idea es que van a estar súper activos ahora, que es como el momento, ¿viste? Entonces también te van a contestar como rápido, supongo yo. Y capaz que si pones algo en el Classroom lo pueden ver todos, ¿no? En el foro y eso, y ya van discutiendo todas las consultas. Pero igual cualquier cosa también, si lo ponen en el Classroom y no les contestan en un tiempo prudencial, escríbanme. Sí, sí, más que nada, lo del mail decía más que nada para cosas del informe, quizás. De cosas que Bueno, estemos sí. surgiendo. Pero sí, sí, en el Classroom voy a preguntar de ese ejercicio seguro. Sí, sí. Perdón, entonces el horario no cambió del examen, ¿no? Solamente el aula. Entiendo que no, pero Ok, era justo algo que estaban discutiendo ahora, y entonces por eso les digo que presten atención. ok. Buenísimo. Creo que iban a cambiar el aula. Porque en realidad ustedes no tienen nada que ver con la gente de la segunda tanda. Entonces no, en principio no habría problemas con eso. Simplemente es que caía como en la misma aula que teníamos reservada para la clase. Bueno, chiquis, nos despedimos entonces. Muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que yo personalmente, más allá de que me reestresé en el lago, porque me estreso sola, nada, igual la pasé re bien y la verdad como que fue una linda manera de volver a la facultad después de casi 2 años de no pisarla. Así que nada, eso, muchas gracias porque yo por lo menos fue como, ay, como que no se la pasé bien, la verdad, como que más allá de todo la pasé bien y eso estuvo muy lindo. Y también está bueno darle un cierre a esta materia que la vengo cursando desde el año pasado, así que da como para darle un fin, pero me parece mucho más positivo este cierre que el que me había llevado cuando cursé la materia en el primer cuatri del año pasado y di los parciales, que fue todo medio caótico. Y que bueno, nada, muchas gracias porque la verdad que eso como, no sé, estuvo todo muy lindo y muy bello. La verdad que yo lo pasé bárbaro también, lo disfruté mucho. Se ve que todos teníamos muchas ganas también de volver a la facultad o algunos de ustedes ir por primera vez. También eso, ¿no? Tiene de emoción. Así que bueno, muy Sí, lindo. sí, yo me sumo al agradecimiento de Nina. La verdad es que estuvo repiola todo y también, sobre todo la buena onda que circuló. Creo que durante toda la pandemia he tenido muchos docentes que no han tenido tanta buena onda y volver como volver no, pues no la había pisado la facultad, pero pisar la facultad y que haya tan buena energía entre todos, más allá de solamente no solo ustedes, sino también entre nosotros, hizo que todo sea mucho más ameno. Así que también agradecerles por eso. Sí, que aparte yo sentía que bueno, no andaban los equipos, que teníamos un montón de problemas. Pero bueno, no se preocupen, vamos a ver cómo hacemos. Sí, 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 intentando, usted estaba intentando sostener la psiquis mental de todos nosotros ahí, no, tirándolas. Bueno, ¿Por gracias. casualidad no van a estar en el laboratorio de Dino 2? ¿O no? Buena pregunta. Así nos vemos de vuelta, capaz. Claro, sería lindo coincidir, ¿no? Igual se van a ir cruzando. Claro, exacto, no será de Nino 2, pero bueno, si estudian química, Ujú. probablemente nos Claro, crucemos. cada grupete en la carrera que vaya siguiendo, ¿no? Pero sí, Claro.
uno se va cruzando en la facu. Está bueno eso. Y no somos Aparte a mí a tantos veces me aparte. pasaba que no cursaba en el mismo turno, ponele, pero haciendo la misma materia, estudiás igual, haces un montón de cosas. En grupo, en equipo. Yo me sumo también a lo que dijeron las chicas y sobre todo que lo re disfruté sabiendo que es el único labo que voy a tener en la carrera, o sea, quizás en las optativas después porque yo estoy para atmósferas y me llevo una linda experiencia. Ah, qué lindo. Bueno, Bueno, no sé si Nati, Luca, quieren decir algo. ¿Agregar algo más? Creo que me entendiste, Nati. no, estuvo muy lindo, yo también tal cual lo re disfruté, fue lindo volver a la facu, volver a ver personas en 3 dimensiones y poder charlar a vivo, que es mucho más lindo. Pero bueno, los vamos a extrañar. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, qué sé yo, la verdad que haber podido, aunque sea compartir este tiempo, creo que estuvo muy bueno, o sea, fue enriquecedor para ustedes y para nosotros, porque fue una manera diferente de aprender, ¿no? O sea, de todo lo que veníamos haciendo, hacer algo distinto, en condiciones diferentes, que bueno, que uno siempre de todo aprende, ¿no? Uno dice, uy, no hice lo que tradicionalmente se hace, pero la verdad que por ahí aprendimos otras cosas que también son súper valiosas. Y bueno, nada, eso me parece que es para rescatar la buena onda de todos ustedes, porque bueno, nada, creo que desde el día uno dijimos, son todos excelentes. Y bueno, y lo dijo la JTP, la estoy mandando al frente de ella. Y, y bueno, nada, por ahí de repente, yo supongo que todo esto de manejar la frustración que a veces nos pasa cuando medimos, aún al principio se recontra frustra y se recontra niega, y uno después dice, ay, pero me podría haber salido bien. Bueno, uno aprende de todo. Creo que Mercedes y Nati también se les dijeron muchas veces, uno aprende de todo, de lo que le sale bien, de lo que le sale mal, y lo importante es eso, que aprendan algo y que a partir de eso lleguen a, como dice también Mercedes, trabajar bien y rápido, ¿no? Así que bueno, nada. Los vamos a Piensen extrañar. que en el futuro, cuando tengan equipos que funcionen bien, con Gardel. Si ya hicimos malabares con estos, cuando tengamos unos equipos buenos, ya está, Claro, están volando. aprendiendo a manejar con una camioneta modelo 64. Cuando tengamos la maquinita que haga las titulaciones por nosotros. Bueno, nos despedimos entonces, chiquis. Muchos éxitos. Muchos Y cualquier cosa éxitos. avisen. Nos Muchas escriben. gracias. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Gracias Nos por vemos. todo. Que tengan una buena segunda tanda, supongo, ¿no? Sí. Disfruten la Ay, segunda. esperemos, Eso. sí, porque eso también es un problema, ¿eh? Cuando te toca una primera tanda muy buena, cuesta acostumbrarse. Ahora Dejamos la vara alta. Para alta. Ta. Altísimo. Bueno, pero disfruten a la gente de la segunda tanda que nada, también. Ojalá que ellos también la pasen bien volviendo a la facu o pisándola por primera vez. Ay, yo me siento muy vieja diciendo que estoy volviendo porque hay mucha gente acá que recién la conoció ahora. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, nos vemos. Que tengan un buen día también. Chau, chau. Nos Chau, vemos. chau. Buen fin de Gracias. también. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por todo. Chau, chau. Chao.